¿Alguna vez has pensado en lo que realmente significa ser guardado por Dios? ¿Has notado la enorme fuerza que hay detrás de la elección que Él hizo sobre tu vida? Quien es elegido no camina solo. Quien es elegido tiene protección, tiene un propósito. Y el propósito verdadero no se destruye con chismes, persecuciones o ataques. Lo intentaron, estuvieron cerca. En ciertos momentos, incluso pensaste que no lo ibas a soportar. Pero aún allí, cuando parecía que todo iba a derrumbarse, la mano de Dios ya te estaba sosteniendo. Ellos planearon tu caída como si pudieran controlarlo todo, como si tu historia estuviera en sus manos. Pero fallaron, y no porque se equivocaran en el plan, fue porque Dios no lo permitió. Él bloqueó lo que necesitaba, detuvo lo que parecía avanzar y puso un límite antes de que las cosas fueran demasiado lejos. En la Biblia, la historia de José lo muestra claramente. Fue traicionado, arrojado a un pozo, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Pero nada de eso canceló lo que Dios había decidido para él. Al contrario, fue precisamente en ese camino difícil que Dios lo colocó en un lugar de liderazgo. Lo que parecía el final era en realidad el comienzo. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Salmos 34:7. Este versículo deja claro, no estás desprotegido. Incluso cuando pareces vulnerable, Dios está cerca. Y donde Él está, ninguna arma contra ti tiene poder. Su presencia cambia el desenlace de cualquier intento de destrucción. Hoy las consecuencias ya están ocurriendo. La justicia de Dios no falla. Para algunos, el juicio viene por dentro, culpas pesadas, puertas que se cierran, caminos que se pierden. Para otros, la caída es pública, prisión, reputación destruida, verdades ocultas que salen a la luz. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Tú no necesitaste defenderte ni atacar, fue Dios quien actuó. Él armó el escenario, volteó la situación y mostró que nadie toca a un elegido y queda impune. Ahora, antes de continuar, quiero pedirte 3 cosas simples, pero que tienen un peso espiritual importante. Primero, deja tu like en este video. Eso ayuda a que el mensaje llegue a otras vidas que necesitan escuchar lo que el cielo está liberando. Segundo, suscríbete al canal y ayúdanos a alcanzar la meta de 1000 suscriptores firmes en la fe. Cada persona aquí forma parte de algo más grande. Y tercero, escribe en los comentarios, Dios es mi escudo. No es solo una frase, es una declaración espiritual que sube hasta Dios, mostrando tu confianza en Él. También quiero agradecer a los miembros del canal. Ustedes son como columnas invisibles que sostienen esta misión. Su apoyo no es solo presencia, es alianza. Y si sientes en tu corazón que debes acercarte más a este propósito, la sección de miembros está abierta. La invitación no es para todos, sino para quienes sienten el llamado. ¿Ya notaste cómo algunos ataques contra ti terminaron volviendo contra quienes los lanzaron? Ellos planearon, se unieron, estaban seguros de que funcionaría. Pero al final, los propios caminos que cavaron para derribarte se volvieron contra ellos. Eso no es coincidencia, es un principio espiritual, es justicia divina en acción. El que cava una fosa caerá en ella, el que hace rodar una piedra, sobre él volverá. Proverbios 26:27. Este versículo es directo, no es una metáfora, es una advertencia. Toda maldad hecha contra un elegido termina regresando con fuerza sobre quien la lanzó. Es como un boomerang. Aquello que salió con intención de destruir acaba regresando directo a quien lo tiró. ¿Recuerdas a Amán en el libro de Esther? Construyó una horca para Mardoqueo, un hombre fiel. Quería verlo humillado, muerto. Pero el rey volteó el juego, y quien terminó colgado en esa misma estructura fue el propio Amán.
el plan se volvió contra él. Ese patrón sigue repitiéndose. Lo que se prepara contra los hijos de Dios termina convirtiéndose en trampa para sus propios enemigos. Y no es porque tú reaccionaste, peleaste o te defendiste, es porque Dios decidió intervenir. Él trabaja en silencio, deja que el enemigo avance solo hasta donde su propio orgullo será la causa de su caída. Ellos no caen porque fueron atacados. Caen porque se exaltaron delante de Dios, y Dios siempre resiste a los soberbios. ¿Cuántas veces intentaron exponerte y terminaron ellos mismos desenmascarados? ¿Cuántas veces quisieron verte desacreditado, pero la verdad salió a la luz sin que tú tuvieras que abrir la boca? Dios actúa de una manera que no sigue las reglas humanas. Usa el tiempo, usa el silencio, usa incluso los planes de los enemigos como parte de su justicia. Y mientras ellos intentan entender cómo todo se salió de control, tú sigues firme, libre, intacto. Aquellos que conspiraron contra ti, que hicieron alianzas, creyeron que estaban al mando, pero olvidaron un detalle esencial: quien gobierna todo es Dios. Él ve las intenciones, conoce el corazón y actúa con precisión. La justicia divina puede parecer lenta, pero cuando llega, es certera. No falla al blanco ni necesita testigos para confirmar lo que ya ha sido decidido en el cielo. No tuviste que levantar la mano ni responder con agresividad. Tu confianza fue tu respuesta, y Dios, viendo eso, se encargó de hacer lo necesario. Ahora lo que viene no es solo liberación, es evidencia, es confirmación. Aquellos que cavaron fosas para ti están cosechando sus propios frutos, y ese resultado aparece de maneras inesperadas. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas situaciones que parecían volverse contra ti, de repente cambiaron de lado? A veces ni siquiera necesitas actuar. Basta con quedarte quieto, y aún así algo ocurre. Los que lanzaron palabras, armaron trampas, desearon tu caída, terminan tropezando en sus propias estrategias. Eso no es suerte, es el principio espiritual actuando. Lo que fue enviado contra ti regresa, pero vuelve transformado, vuelve pesado, vuelve con justicia. La Biblia lo deja claro. Mira a Faraón. Endureció su corazón, resistió a Dios, intentó retener lo que ya había sido liberado. Dios avisó, envió señales, dio tiempo, y al final, el resultado llegó. Cuando el faraón insistió en perseguir al pueblo de Israel, pensando que aún tenía el control, fue tragado por el mar que Dios abrió para liberar a los escogidos. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Este versículo es un llamado a la confianza. No manda quedarse quieto sin hacer nada, sino que invita a tener fe. Dios no necesita que luches con las armas del enemigo. Él quiere que permanezcas firme, porque la batalla ya tiene dueño. Y cuando Él toma el control, el resultado está garantizado. Lo que llamamos boomerang divino no es venganza. Es justicia, es simplemente el retorno natural de aquello que fue lanzado con mala intención. Dios lo ve todo, el corazón, las motivaciones, las intenciones ocultas detrás de las palabras. Quien se levanta contra un hijo suyo en realidad se está levantando contra la voluntad del propio Dios. Cuando eso ocurre, tarde o temprano, las consecuencias llegan. A veces viene como vergüenza pública, otras veces como exposición, caída emocional, caída espiritual. Y muchas veces aparece como silencio. Ese tipo de silencio que pesa más que cualquier acusación. No necesitas desearle el mal a nadie ni querer su caída. Lo importante es mantenerte firme. Lo que fue injusto contra ti no quedará sin respuesta. Dios está al mando y cuida de los suyos con esmero. Cuántas puertas que parecían cerradas a la fuerza terminaron siendo liberaciones.
Cuántas relaciones que acabaron de forma tensa fueron en realidad libertaciones disfrazadas. Dios sabía lo que estaba detrás, sabía lo que se estaba tramando y en el momento preciso actuó. El efecto boomerang no solo habla de caída, también habla de revelación. Muestra quién era quién, expone lo que estaba oculto y deja claro para todos que Dios cuida personalmente de quienes Él ha escogido. No es motivo de asombro si, de repente, empiezan a retroceder. No es sorpresa si aquellos que te acusaban ahora guardan silencio. Dios está organizando todo y el retorno de lo que fue lanzado ya ha comenzado. Cuando ese retorno ocurre, acierta en el punto central, el orgullo. La soberbia siempre abre camino para la caída. Lo curioso es que los arrogantes casi nunca perciben cuán cerca están del límite. Actúan como si tuvieran el control total, como si nada pudiera salir mal. Hacen planes contra otros como si estuvieran por encima de las consecuencias, pero no lo están. La Biblia lo muestra muchas veces. Un ejemplo claro es Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se exaltó, se glorificó, miró todo lo que había construido y dijo: «Esto es obra de mis manos». Dios lo humilló allí mismo, quitándole la cordura y haciéndolo vivir como un animal, hasta que reconociera quién era el verdadero rey. El orgullo precede a la destrucción, el espíritu altivo a la caída. Proverbios 16:18. Este versículo no es una amenaza, es una advertencia, una alerta para todos los que creen ser intocables. Y muchas veces son precisamente esas personas las que intentan levantarse contra los escogidos. Confunden el silencio de Dios con debilidad, confunden su paz con pasividad, y cuando se dan cuenta, ya han cruzado los límites. ¿Te has dado cuenta de cómo algunos enemigos se colocaron tan alto que empezaron a tropezar con sus propias palabras? Cómo el ego los hizo perder la noción de los límites. Intentaron demostrar algo y terminaron mostrando exactamente lo contrario de lo que querían. La arrogancia es como un andamio frágil, parece alto, pero no soporta el peso de la verdad. Cuando llega el momento del ajuste, nadie necesita empujar. La propia estructura se desarma. Al final, no fue construida sobre humildad, sino sobre vanidad. El detalle más impresionante es que, mientras su ego crecía, Dios trabajaba en silencio. Él te pulía, te fortalecía, construía por dentro aquello que más adelante sería mostrado por fuera. Mientras ellos buscaban visibilidad, Dios te preparaba con cuidado. La justicia divina no necesita prisa, sino precisión. Y cuando llega, no hay discurso que aguante, ni imagen que se sostenga. Todo lo que fue moldeado en vanidad empieza a desaparecer. Tú no necesitaste hacer nada para que esto sucediera. Solo fue necesario mantenerte firme, con el corazón limpio, sin devolver en la misma moneda. La propia arrogancia de ellos hizo el trabajo. Dios siempre resiste al orgulloso y levanta al humilde. Algunos todavía intentan entender cómo todo se salió de control. Pero, ¿alguna vez estuvieron realmente en control? ¿O fue solo una ilusión creada por su propio orgullo? La verdad es simple. Dios siempre estuvo al mando. Y ahora Él está revelando lo que su orgullo intentó esconder. Lo que Él expone muchas veces no es visible a simple vista. No toda prisión tiene barrotes, ni toda celda está hecha de muros. Existen prisiones internas, hechas de culpa, vergüenza, remordimiento, orgullo herido. Muchos de los que se levantaron contra ti viven precisamente ahí, presos por dentro. Al principio parecían confiados, tenían discurso, influencia, aplausos, pero ahora, aunque libres a los ojos de los demás, cargan con el peso de lo que hicieron. ¿Ya notaste cómo algunos se quedaron en silencio después de todo? ¿Cómo quienes antes señalaban ahora desvían la mirada? Eso no es casualidad, es consecuencia.
Los malvados son atrapados por las cuerdas de sus propios pecados. Proverbios 5:22. Este versículo trae una verdad poderosa. Muchas veces, la prisión que alguien enfrenta fue construida por sus propios actos. Es como una trampa hecha a mano que termina cerrándose sobre quien la creó. No es un castigo aleatorio, es el resultado de elecciones repetidas, actitudes mantenidas, intenciones que nunca fueron corregidas. Ellos intentaron atraparte, con palabras, juicios, estrategias, pero al final sucedió lo contrario. La verdad los alcanzó y ahora luchan por mantener una apariencia mientras, por dentro, enfrentan las consecuencias. Tú, en cambio, fuiste protegido. Quizá fue difícil, quizá pasaste por dolor, silencio e incluso aislamiento, pero saliste de eso en paz, en libertad, en crecimiento. La prisión no te retuvo, te fortaleció. ¿Cuántas veces la vida da vuelta al juego de este modo? Aquellos que querían verte caído hoy enfrentan sus propias ruinas por dentro. Los que querían verte en crisis hoy enfrentan crisis dentro de su propia conciencia. Ahí está la verdadera justicia divina. No se trata solo de castigo visible, sino de revelación. Dios no necesita poner a alguien tras las rejas para mostrar el error. A veces, permite que la propia vida se convierta en un espejo de lo que se ha hecho, y eso pesa mucho más que cualquier sentencia oficial. Es una prisión invisible que nadie ve, pero que corroe por dentro. ¿Te has dado cuenta de cómo algunos se alejaron, no porque tú los rechazaste, sino porque simplemente ya no soportan mirarte a los ojos? Ese es el peso de la verdad. Es el reflejo claro de lo que Dios está operando. Y tú ni siquiera tuviste que alzar la voz. Tu paz se convirtió en un contraste que lo dice todo. Mientras ellos permanecen presos por dentro, tú sigues avanzando, libre, en paz, rodeado por la protección de aquel que te escogió. Pero claro, no todos aceptaron eso con facilidad. Algunas personas fueron demasiado lejos. No querían solo verte detenido, querían verte arruinado. No era solo cuestión de estorbar, era cuestión de acabar con tu historia, y aunque no lo dijeran abiertamente, las actitudes ya lo revelaban. Pero no funcionó. ¿Y por qué? Porque tu vida no está en manos de personas, no está bajo el control de sistemas, juicios ni amenazas. Tu vida está en las manos de Dios. Y Él no solo observa, Él actúa, Él bloquea, Él impide. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Jesús dejó claro que hay límites para lo que los hombres pueden hacer. Ellos pueden intentar golpear lo externo, pueden incluso alterar las circunstancias alrededor, pero no tienen acceso a la esencia, al alma, al propósito. Y si Dios no lo permite, simplemente no sucede. ¿Has pensado en cuántas veces tu vida estuvo colgando de un hilo y aún así seguiste adelante? ¿Cuántas situaciones podrían haberte derribado por completo pero no lo lograron? Los planes de destrucción fallaron, no porque faltara estrategia, sino porque Dios deshizo lo que se estaba armando. Algunas cosas llegaron cerca, pero no pasaron del límite. Otras parecían incluso exitosas al principio, pero pronto se derrumbaron. Lo que parecía el final del camino fue, en realidad, un punto de reinicio. Lo que debería haber cerrado tu jornada terminó revelando el cuidado de Dios. Él transforma intentos de derrota en testimonios de victoria. ¿Recuerdas a Pablo? Fue apedreado, perseguido, encarcelado, dado por muerto, pero siempre se levantaba. Mientras había propósito, nadie podía tocar lo que era suyo. La misión lo sostenía, y así también es contigo. No es que los enemigos no lo intentaron con fuerza, con rabia, con estrategia, pero fallaron, y su fracaso prueba algo esencial,
Quien sostiene tu vida es Dios, y Él no permitirá que ningún plan de destrucción tenga éxito contra quien Él ha escogido. Desde el principio, había algo precioso que debía ser protegido, algo mucho más grande de lo que tú podías imaginar. Ahora, al mirar atrás, se puede ver claramente la farsa fue revelada. El plan se vino abajo, el intento quedó expuesto. Mientras algunos intentaban cerrar tu historia, Dios ya preparaba el próximo capítulo. Y lo más curioso, ese nuevo capítulo comienza exactamente en el punto donde muchos pensaban que sería el final, porque todo lo que nace en la injusticia termina siendo expuesto. Puede llevar tiempo, puede incluso parecer que el mal está ganando por un momento, pero Dios siempre actúa en el tiempo correcto. Y cuando Él interviene, los papeles se invierten de una manera imposible de ignorar. Quienes querían verte en el suelo ahora te ven de pie. Quienes intentaron minimizarte están siendo confrontados por sus propias actitudes. La justicia divina no solo protege, reorganiza. Y en esa reorganización, los escenarios cambian, las posiciones se intercambian y la verdad aparece con fuerza. Porque el Señor es justo y ama la justicia, los rectos verán su rostro. Salmos 11:7. Dios ama la justicia, y por eso no permite que los planes contrarios prosperen por mucho tiempo. Lo que fue hecho en las sombras sale a la luz. Lo que fue tramado en silencio termina expuesto públicamente, y quienes intentaron controlar la historia terminan confrontados por la realidad. ¿Te has dado cuenta de cómo, sin que tú movieras un dedo, ciertas personas empezaron a cosechar lo que sembraron? ¿Cómo aquellos que te acusaban ahora tienen que lidiar con sus propias caídas? Eso no es casualidad. Es Dios revirtiendo la situación, mostrando que Él siempre tuvo el control. Mira a José. Sus hermanos lo vendieron, lo rechazaron, lo sacaron del entorno familiar. Años después, fueron ellos quienes necesitaron de él para sobrevivir. Ellos tuvieron el poder de herir, pero al final fue José quien tuvo el poder de restaurar. Eso es reversión de papeles. Es cuando Dios lo cambia todo delante de todos. El giro de Dios no es solo liberación, es reposicionamiento. No vuelves al mismo lugar de antes, avanzas. Y aquellos que resistieron tu jornada terminan teniendo que reconocer tu permanencia. Algunos hoy están enfrentando exactamente lo que deseaban para ti. Pero no es necesario celebrar el dolor de nadie. Basta con seguir en paz. La justicia de Dios no es solo castigo, es claridad. Revela quién estaba en lo correcto sin gritos, exalta sin pisotear a nadie. Tú fuiste un blanco. Y ahora eres una prueba viva de que la mano de Dios lo cambia todo. Quienes pensaron que habían ganado están dándose cuenta de que no luchaban contra ti, sino contra el propósito. Mientras tú sigues firme, los papeles siguen invirtiéndose. Y lo que parecía imposible ahora está frente a todos. Dios es justo y sabe cambiar la historia. Pero hay un momento entre el giro y la respuesta visible que nos sacude. Ese intervalo en que todo parece detenido. Un tiempo en que el cielo guarda silencio y el corazón empieza a cuestionar. Seamos sinceros. Es desconcertante atravesar una lucha, mirar al cielo y no oír nada. Oras, pides dirección, buscas una respuesta y todo lo que llega es silencio. El silencio de Dios no significa ausencia, es estrategia. ¿Cuántas veces pensaste que estabas solo? ¿Cuántas veces creíste que la falta de respuesta era abandono? ¿Y si, en el fondo, ese silencio fuera la respuesta más clara que podrías recibir? En la Biblia, el silencio de Dios siempre precedió momentos trascendentales. Antes de abrir el Mar Rojo, Él guardó silencio mientras Moisés lidiaba con la presión del pueblo y la amenaza de los egipcios. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús esperó 4 días en silencio. Antes de la resurrección, el cielo guardó silencio entre la cruz y el domingo.
En todos esos momentos, el silencio no fue inactividad, fue preparación. El Señor peleará por vosotros, vosotros estad tranquilos. Éxodo 14:14. Este versículo es una clave espiritual. Muestra que hay momentos en los que tu única tarea es confiar. No reaccionar, no responder, no defenderte, solo confiar. Porque mientras tú guardas silencio, Dios trabaja. ¿Has pensado que quizá el motivo por el cual nada ha cambiado todavía es porque Dios está preparando algo mayor? Que el silencio puede existir porque Él quiere revelar, exponer y juzgar en el tiempo exacto. Es en el silencio cuando los enemigos se revelan. Es cuando parece que nada está sucediendo que las verdaderas intenciones salen a la luz. Dios lo sabe. Por eso observa, permite, prueba los corazones. El silencio funciona como un colador espiritual, separando lo superficial de lo verdadero. No has sido olvidado, estás siendo posicionado. En este tiempo de silencio, Dios está dejando claro quién es quién. Aquellos que hablan demasiado terminan tropezando con sus propias palabras. Aquellos que traman se enredan en sus propios planes. Y tú estás siendo protegido sin siquiera darte cuenta. Recuerda a Jesús ante Pilato. Guardó silencio, no porque no tuviera respuesta, sino porque no necesitaba probar nada. Su silencio fue la mayor demostración de autoridad. Y al final, la cruz no fue el final, fue el camino hacia la mayor victoria de la historia. De la misma manera, tu silencio, tu paciencia y tu confianza están siendo usados como estrategia del cielo. Mientras esperas, Dios está alineando los detalles, cerrando ciclos, abriendo caminos. Y cuando Él decida actuar, será tan claro, tan visible, tan poderoso, que nadie podrá decir que fue obra humana. Este es el tiempo en que Dios observa, pero también es el tiempo en que Él prepara. Cuando llegue el momento correcto, la respuesta vendrá con fuerza, y todo lo que hoy parece incierto será resuelto con honra. No te apresures, no intentes forzar puertas. El silencio de Dios es el espacio donde Él construye aquello que no podrías sostener si llegara antes de tiempo. Y cuando Él se levante, porque lo hará, lo que parecía perdido será restaurado, lo que estaba oculto será revelado, y lo que parecía callado será proclamado con justicia. Ahora presta atención. Este silencio está a punto de terminar. Hay un movimiento ocurriendo entre bastidores. Una respuesta se está preparando, y será más fuerte que cualquier acusación lanzada contra ti. Si has llegado hasta aquí, entiende, esta palabra no llegó por casualidad. Es respuesta, es ánimo, es dirección. Dios no te ha olvidado. Él te está guardando, te está moldeando, y en el momento correcto actuará con poder. Guarda esta verdad en tu corazón. Los escogidos de Dios no viven de ruido, viven de propósito. No dependen de aprobación, dependen de dirección. El silencio que hoy parece vacío será, mañana, la mayor prueba de que Dios estuvo trabajando todo el tiempo. Yo declaro sobre ti que la presencia de Dios te envuelva, incluso cuando parezca que Él está en silencio. Que tu fe sea renovada, que tu mente permanezca firme, que tu paz no dependa de lo que ocurre a tu alrededor. Que el silencio no te paralice, sino que te fortalezca, y que, en el momento exacto, veas cómo todo encaja de manera perfecta. Estás protegido, estás guardado, y sí vas a vencer. Hasta el próximo video.